Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, da las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. O sea que hay que apretar los dos botones. Y sobre todo la gente que comparte los vídeos, que hay algunos vídeos que se están compartiendo por WhatsApp. Dar mucho las gracias a esa gente que comparte los vídeos, porque ayuda al canal a conseguir nuevos suscriptores y ayuda al canal a crecer. Eso me motiva a mí a hacer más vídeos y pues llega esta información a la gente que lo necesita, que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate. O sea que gracias a los suscriptores que están llegando nuevos y a los que están antiguos. Vamos con otro vídeo. Es otra pregunta que se hace la gente, que es ¿cómo se pueden tener aguacates todo el año? O qué hacer para tener aguacates todo el año, aguacates todo el año. Son preguntas que se hace la gente. Entonces, pues yo voy a hablar de aquí, pues uno tiene que hablar de lo que conoce, ¿no? De su zona. Aquí lo tenemos un poco complicado, pero tampoco es imposible. O sea, la forma de tener aguacate todo el año, démonos cuenta que la fruta de aguacate aguanta unos meses en el árbol. Tenemos que entender esto, ¿no? La fruta de aguacate aguanta unos meses en el árbol. Entonces, o sea, no es que salga la fruta y ya la tengamos que cosechar ese mismo mes. Aguanta unos meses. Tampoco podemos dejar la fruta del aguacate muchos meses en el árbol, muchos meses. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado ya en otros vídeos. Que si tú dejas la fruta del aguacate muchos... Por ejemplo, vamos a hablar del hash. Bueno, antes de nada, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Me podéis hablar por WhatsApp. Estoy haciendo consultas personalizadas por precio económico. Cualquier cosa que te pueda ayudar. A la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, que tenga dudas o que quiera hacer una consulta conmigo, una o varias preguntas. Me podéis, pues eso, mandar una foto o lo que sea. Me podéis preguntar por el WhatsApp sin compromiso y ahí ya podemos hablar mejor, ¿vale? Cualquier cosa, pues el número de teléfono está en la descripción del vídeo. Bueno, seguimos con el vídeo. Lo que estábamos hablando. Para tener aguacates todo el año, lo que estamos hablando. Vamos a poner de ejemplo el hash. El aguacate hash, que es la variedad que más yo he trabajado y la más que conozco y es de los árboles la variedad que yo tengo aquí en mi pequeña finca. La variedad hash normalmente aquí en Canarias se empieza a cosechar a partir de diciembre. Pero nosotros podemos aguantar la cosecha más o menos hasta esta época. ¿Qué pasa? Démonos cuenta de una cosa, o sea, hasta esta época que estoy grabando el vídeo, que estamos ya a principio de abril, hoy es 2 de abril, el día que estoy grabando el vídeo. A ver si me da tiempo de subirlo hoy también. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Empezamos en diciembre a cosechar, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Pero claro, ya en abril, démonos cuenta cómo está la floración. Lo podéis ver en mis vídeos anteriores, porque estos son unas grabaciones que yo tenía aquí en el ordenador. Démonos cuenta, ahí lo podéis ver, ahora estamos aquí en plena fase de floración. Ya pronto vamos a empezar a ver los nuevos aguacates. ¿Y qué pasa? Como ya he dicho en mis vídeos, la floración es una época de bastante estrés para el aguacate, para la planta, para el árbol, que le requiere bastante energía la época de floración. Entonces, date cuenta de que si tú todavía tienes esos aguacates, la planta de por sí ya va a empezar a botar aguacate, o sea, se le van a empezar a caer, porque la misma planta, por muy bien fertilizada que la tengas y muy tal, o sea, la planta no puede con todo, es como Dios decirte, como una mujer que tenga muchos hijos y todos los años esté dando a luz, o un animal, o lo que sea, ¿no? No es lo mismo una perrita hembra que le tenga que amamantar a dos cachorros, a solo dos cachorros, que tenga que amamantar a 7, 8 cachorros, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues es lo mismo, la planta de aguacate o sea, no puede con todo, no puede, y al final se le van a empezar a caer los frutos. Por esta época ya se le empiezan a caer los frutos si tú no has cosechado
tus aguacates, o por lo menos le has quitado algunos de los frutos. Porque eso, no puede con toda la planta. Date cuenta que ya, entonces ya tendría aguacates de la temporada pasada más aguacates de esta temporada. Y eso, aguantan unos meses, pero tampoco es que aguanten todo el año. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Sembrar diferentes variedades. Vamos a hablar de 4 variedades que son... Hay una que no la conozco, no he trabajado con ella, pero bueno, la vamos a nombrar también porque se está empezando a sembrar bastante en España. Repito, yo no la conozco, no he trabajado con... Sí he visto alguna planta, pero no he trabajado, pero bueno, al final pues las características de los árboles de aguacate son muy parecidas. Bueno, vamos a empezar por ejemplo por el aguacate Hass, ¿no? No, vamos a empezar mejor por el aguacate fuerte. El aguacate fuerte es un aguacate que aquí en las Islas Canarias es un aguacate, es bastante rico. Lo que pasa que no se siembra tanto porque, claro, para el tema de exportación y tal es un poco más débil que el aguacate Hass. El aguacate Hass, con esa cáscara gruesa que tiene, pues tiene la particularidad de que es bueno, aguanta más en las neveras, es más resistente a daños mecánicos, porque tiene la piel más gruesa, ¿no? Pero el aguacate fuerte también es súper rico. Es muy, muy bueno de sabor. Tiene mucha materia grasa. Y eso, el problema es que tiene la piel más fina y para la exportación pues es un poquito más delicado, por así decirlo. Pero bueno, empecemos. El aguacate fuerte se puede cosechar a finales de septiembre. Entonces tendríamos de finales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre hasta enero. Ya tendríamos esos meses cubiertos con la cosecha de aguacate fuerte. Para la gente que quiere sembrar 5 o 6 plantas de aguacate, pues yo te voy a decir, si vives en España, una posibilidad que tienes si quieres tener prácticamente aguacates todo el año. Entonces, de septiembre a diciembre, enero, lo puedes aguantar un poquito más, tendrías ya aguacates con la variedad fuerte, ¿vale? Después del fuerte entrarías en la cosecha del Hass, del aguacate Hass. Entonces tienes que estos todavía lo puedes aguantar un poco más. Pero bueno, como siempre digo, ya después te viene la fase de floración, de tal, se te une con los aguacates de la temporada pasada y no es bueno dejarle a la planta muchos meses los aguacates porque te va a repercutir en la temporada siguiente, ¿no? Entonces eso, seguimos para no ser vídeo más largo. Tenemos el aguacate fuerte, lo cosechamos de final de septiembre, principio de octubre hasta diciembre. Entramos en diciembre, enero. Empezamos con el aguacate Hass, lo podemos cosechar hasta esta época o incluso más adelante. El aguacate Hass de diciembre a abril, mayo, por ahí, más o menos. Después tenemos el aguacate Lang Hass, es una variedad bastante interesante. Se está empezando, cada vez se va sembrando más también. Hay polémicas, si no están... Los aguacates son más grandes que el Hass. Es muy parecido al Hass, bueno, se llama Lang Hass, pero hasta la fruta es más grande. El Lang Hass tiene la particularidad de que se recoge un poquito más, se cosecha un poquito más tarde que el Hass. Entonces, a ver una cosa aquí... por ejemplo, de abril hasta junio, démonos cuenta, ¿no? Más o menos. Se cosecha un poquito más tarde que el aguacate Hass. El Lang Hass. Entonces eso, si vamos desde abril hasta junio, ya tendríamos el Lang Hass. Y después tenemos la variedad Red, que esta es la que menos conozco yo. Yo sí he visto algunas plantas de Lang Hass, tal, las he visto, producen bien. Para mí... El aguacate es más grande, pero me parece que produce como un poquito... Bueno, no sé. Está ahí, porque los árboles son medios beceros. Es una variedad bastante interesante el Lang Hass. Eso, lo cosecharíamos justo después del Hass, que ya entraríamos, a partir de ahora, lo podríamos empezar a cosechar, el Lang Hass, de abril hasta junio. ¿Y qué pasa? Que después tenemos el aguacate Red. Que el aguacate Red yo no lo conozco, tengo que hablar claro. No sé si he visto alguna planta o si he visto plantas en vivero y tal. Pero buscando información, hay siembras en la península, Málaga y todo esto de esta variedad.
Y dicen que la cosechan de junio a septiembre. El aguacate red como rojo en inglés, con dos E. Entonces, con estas variedades, acordémonos, fuerte, Hass, Lang Hass y después el red, pues ya tendríamos cosecha de aguacates, tendríamos aguacates frescos y de la planta durante todo el año, si vivimos aquí en España. Entonces, bueno, quería dejar este vídeo para la gente que le interese, que vive por aquí, por España y tal. Es una opción para tener aguacates prácticamente todo el año, con estas 4 variedades. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.